comunidad internacional. Debe cesar la interferencia del Consejo de Seguridad en temas que son de desarrollo, de género, en temas que son transversales y son del interés de otros órganos de la Asamblea de las Naciones Unidas, como el COSOC o la propia Asamblea General. En fin, nosotros luchamos porque haya un orden internacional justo, equitativo y que responda a los intereses de paz de todos los pueblos del mundo. Las medidas coercitivas unilaterales que se aplican, y agradezco a la intervención de la señora Maura cuando decía lo del bloqueo a Cuba, no solo aplicado contra Cuba, aplicado contra Venezuela, aplicado contra Nicaragua y aplicado contra cualquier pequeño país de América Latina y el Caribe, cuando crea Estados Unidos que debe aplicarlo, debe cesar. No es a través de las medidas coercitivas unilaterales que los países avanzan en el desarrollo sostenible ni en la democracia. Los países tienen que darse recetas que sean propias de su sistema y que respondan a los intereses de su pueblo. Por eso felicito el proceso que está o que va a tener lugar en Chile. Ella lo destacaba como algo histórico y yo creo que desde América Latina lo seguimos con mucho interés y mucho apoyo. A ver, en sentido general son los temas que quisiera plantearle. Estoy a disposición por si queremos compartir algunas ideas. Creo que, para terminar, creo que la pandemia de la COVID-19 ha relanzado el multilateralismo. Y lo ha relanzado porque ante grandes crisis y y situaciones excepcionales, creo que el multilateralismo, la cooperación, la solidaridad y el trabajo mancomunado entre las naciones es lo más importante para avanzar en la consecución de nuestros objetivos. Para el logro de esos objetivos siempre podrán contar con Cuba, que tiene su modesta experiencia de solidaridad y de contribución a los hermanos, no solo de nuestra región, sino del mundo, y nuestros modestos avances podrán siempre tenerlos como propio la COPAL y todos los países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a la representación de Cuba, a Mirta Granda, a Berhoff. Y con esta participación cerramos nuestro programa establecido. Ahora, si ustedes lo aprecian, podríamos abrir un espacio para escuchar opiniones o comentarios de nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión. Quiero informarles que estábamos también transmitiendo simultáneamente por Facebook. Hubo una caída del sistema, esperemos que se restablezca rápidamente, pero vamos a continuar aquí todavía. Entonces, en el chat pueden establecer su solicitud de palabra o bien levantar la mano aquí en la imagen y estaremos listos para escuchar a quien ustedes crea conveniente comentar algo para esta parte de participaciones abiertas. Equipo, ¿me ayuda aquí si tenemos a alguien en el chat? Veo a Juan Carlos González. ¿Es así, Juan Carlos? En el chat. Levantaste la mano, Juan Carlos. Adelante, estás. Déjame quitarte, que me ayuden aquí a quitar el bloqueo al audio para que escuchemos a Juan Carlos. Ahí está, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Adelante, adelante. Es Carlos González. Un placer. Perdón, sí. No, tranquilo, compañero. Un saludo para todos los amigos de la COPAL, ¿ok? Especialmente a Carlos Flores, a la compañera Sofía Carvajal, que están aquí presentes. Yo soy Carlos González, dirigente de Acción Democrática Venezuela, ¿ok? Me encuentro actualmente en el exilio, aquí en México, en la República Mexicana, exactamente en la Ciudad de México. He estado escuchando muchas de sus participaciones y me causa muchísimo ruido la participación de varios de los ponentes, ¿ok? Porque hablan de un bloqueo en Venezuela en el cual no existe, sino es un bloqueo directamente a personalidades del régimen tiránico de Maduro, ¿ok? Entonces, hablan también de un neocolonialismo
y dejan a un lado Rusia y China, que están imponiéndose y saqueando al territorio venezolano. Me parece una gran falta de respeto que intenten hablar de libertades cuando realmente no se están preocupando sobre lo que está pasando en Venezuela. Me parece que tomen en cuenta que Venezuela tiene una conflictividad política muy importante que trasciende mucho más allá de las fronteras del territorio venezolano. Pero es importante acatar de que tenemos varios años, desde 2015, que no se hacen elecciones democráticas. ¿Ok? Cabe resaltar que el país, Cuba, vive una tiranía desde las décadas de los 50 y que ese país debe buscar su libertad, y tenemos como países latinoamericanos coadyuvar entre todos en fortalecer a las bases democráticas de todos los países latinoamericanos, porque el socialismo del siglo XXI, que es auspiciado desde el Foro de Sao Paulo, ha hecho que los partidos socialdemócratas que hacemos vida en el continente nos hemos alejado un poco de lo que es realmente la lucha de las libertades democráticas. Venezuela ahorita actualmente ha nombrado un Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Que por medio de un consejo, una Asamblea Nacional totalmente ilegítima, que no tiene ningún tipo de legitimidad, ya que a partir desde el año 2019, el tirano de Maduro ha debido entregar el poder político y no lo ha hecho. Entonces, si vamos a todos a trabajar como COPAL, como miembros de COPAL, como partidos socialdemócratas, en llevar las libertades y la democracia en los países y fortalecer esas instituciones republicanas que tanto nos necesitamos como continente para fortalecer nuestras naciones, es importante tomar en serio la consecuencia que está pasando en Venezuela. Por algo, más de 5 millones de personas se han ido al territorio venezolano y no ha sido por el bloqueo. El bloqueo ha sido directamente a restricciones económicas que van dirigidas a personalidades que trabajan dentro del tren ministerial del tirano de Nicolás Maduro. No ha sido contra el pueblo venezolano, porque todo aquel que conoce Caracas, actualmente hay un despilfarro de dinero. Han obligado al país a pasar un proceso de dolarización. ¿Dónde está el socialismo del siglo XXI que dolariza, obligando a una nación a dolarizarse y a manejar dólares cuando el sueldo mínimo se maneja en bolívares? 3 millones de bolívares está el sueldo mínimo y eso solamente equivale a $3. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Carlos. Leonel Falcón. Carlos González. Carlos González. Yo he brindado... Falcón. Okay. Leonel Falcón, tan amable. Tienes la palabra a tus órdenes, Leonel. Audio para Leonel. ¿Estás ya listo, Leonel? ¿Ahí? No te escucho, Leonel, pero ya tienes el... ¿Aló? Compañero, ¿me escuchan? ¿Aló? Adelante, Leonel, adelante. Sí, buenas tardes. En el Perú tenemos las 5:40 minutos de la tarde, casi la misma hora de México. Bueno, es importante escuchar opiniones de otras latitudes, aunque ahora con la globalización, lo que hoy día pasa en Perú, lo conocemos al instante, en tiempo real. Y bueno, también es importante reconocer que hay circunstancias que no son tan iguales ni tan parejas como que pasa en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, desde el Perú podemos decir lo siguiente, ¿no? Tenemos circunstancias que las entendemos como, por ejemplo, 1 millón de migrantes venezolanos han ingresado libremente sin ningún control en las fronteras porque el cártel de Lima lo permitió y porque la política de Trump ha presionado a tal extremo, no solamente bloqueo económico, sino bloqueo militar, intervenciones a Venezuela, el bloqueo económico contra Cuba 60 años. Nosotros, si bien es cierto, tenemos ciertas libertades,
pero estamos en una situación recontra difícil a tal extremo que una candidata que representa 30 años de continuismo del modelo neoliberal pretende ser candidata presidenta del Perú. Y cuando una fuerza emergente, provinciana, una fuerza que encabeza el profesor Castillo, y estoy aplicando una realidad comparada para que lo entiendan, se le trata de comunista, se le trata de que el imperio, a través de sus cipayos, comienza a decir de que es un comunismo, que es un proceso chavista, que es un proceso cubanista, y que se parece, que van a poner a la democracia a nivel de Nicaragua, sin ningún respeto, sin ninguna consideración, sin ningún atisbo de seriedad y de responsabilidad. Es decir, desde la política de los globalizadores nos quieren imponer qué camino seguir. Nosotros en el Perú somos respetuosos de los principios fundamentales que regulan la convivencia humana, pero podemos tener opiniones críticas, pero no se puede faltar a la verdad. En el Perú, nosotros somos respetuosos del principio de la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos. Bajo ese principio, con una visión crítica, podemos dar una opinión, pero no puede ser absoluta. El tema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos en Venezuela, sin intervención del imperialismo norteamericano. El tema de Cuba y su problemática que tienen de igual manera. Y Nicaragua también, y también el Perú. Seamos respetuosos de la toma de decisiones de los pueblos, porque cuando hay democracia, o esta democracia no me interesa o no me conviene, acuso de cualquier barbaridad y digo cualquier cosa para querer justificar mi punto de vista. Estoy tratando de ser lo más respetuoso posible de la forma y modo como se ha expresado un compañero anteriormente, de que, bueno, puede decir está exiliado. En el Perú hay cerca de 10 millones de peruanos que están exiliados en su propio país porque no tienen agua, desagüe, luz, están invisibilizados por el propio sistema que dice que es democrático. Y bueno, nosotros sí también nos quejamos, ¿no? Pero estamos peleando nuestras propias batallas para liberarnos del neoliberalismo. 40 años de neoliberalismo y 30 años de una secuela nociva de política del fujimontesinismo, de un presidente amamantado por Estados Unidos y que la prensa de derecha no dice absolutamente nada. 25 años condenado por delitos de lesa humanidad y por delitos de corrupción. O sea, el imperio ha amamantado dictaduras de derecha, y hay que darle un cheque en blanco para no decir nada en absoluto. Entonces seamos más realistas, compañeros. El enemigo fundamental para América Latina no es la socialdemocracia, el enemigo fundamental no son los partidos democráticos. El enemigo fundamental para nuestros países de América Latina es el imperialismo norteamericano, compañeros, con todas sus letras. Es el modelo neoliberal y de eso tenemos que salir urgente y de manera y corriendo, ¿no? Entonces en el Perú estamos a punto de dar ese gran volteretazo, voltear la tortilla y probar y demostrar de que sí podemos hacer una democracia representativa, una democracia popular, una democracia con cambios, desde el respeto de lo que significa la Constitución. Por ejemplo, y con esto termino, en el Perú, la bandera que levantamos es el cambio constitucional, el modelo neoliberal que contiene la Constitución del año 1993. Por plantear en la agenda programática del profesor Castillo de Perú Libre, del símbolo de lápiz, el cambio a través de vía referendo consulta popular, nos han acusado de todo, que somos comunistas, chavistas, cubanistas y de Nicaragua, que estamos trayendo por abajo la democracia representativa, y eso no es cierto, y eso no es verdad. Entonces, ubiquémonos en los escenarios y respetémonos mutuamente y opinemos con oportunidad y con responsabilidad. Nosotros en todo caso, digo yo, pues expreso la voz a nivel del exterior del Partido Humanista Peruano. Por principio somos pro vida, somos pro solidaridad, somos pro confianza y democracia. Y estamos convencidos, por ejemplo, de que lo que sucede en Colombia nos parte el alma, nos hace sangrar el corazón, y como quisiéramos que, por ejemplo, Estados Unidos, las fuerzas de Estados Unidos digan algo sobre Colombia. Digan algo sobre Colombia, por ejemplo, ¿no? Que digan algo sobre el pueblo chileno, que digan algo sobre el pueblo boliviano que
que está encimado por la OEA para convalidar un golpe fascista hace año y medio. Entonces, por favor, compañeros, o sea, no nos pongamos anteojeras y no neguemos una realidad que es casi consustancial en América Latina, porque el enemigo, reitero, no estamos entre nosotros. De repente alguien por ahí tiene una mala percepción, pero aplicando el derecho comparado en el derecho internacional, le diremos que en el Perú estamos en una situación ultra difícil, ultra complicada, por eso que urgen cambios necesarios, urgentes para nuestra patria. Un saludo para todos, un cariño para todos. Discúlpenme haber salido del tema, pero tenía que dar un punto de vista que nos conduela respecto a nuestra América Latina. Gracias, Leonel. Tiene la palabra Paco Rosales de Nicaragua y luego Cuba. Ojalá me ayudaran con el tiempo para que puedan participar más. Compañero Rosales, adelante. Gracias, Carlos. Únicamente que muy breve. Oaxaca es nuestra constitución. En Oaxaca se dice de manera clara y meridiana que el respeto al derecho ajeno es la paz, la autodeterminación de los pueblos, el principio de la intervención están plasmados. Entonces no puede nadie a esta altura pensar que la constitución de Copal sea de otra forma. Copal es un horizonte donde hay partidos de diferentes ideologías. Lo único que nos une precisamente que es el consenso 2020, eso que estamos buscando. Tratamos pues de encontrar que la Copal sea la única voz que se logre la integración y que Copal funcione con un programa. Y ese es el consenso 2020. No estamos hablando aquí de ningún país en particular, porque cada quien, sobre la base del principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, tiene que resolver su situación. La crisis que hay de democracia es una crisis que no es solo dentro del derecho interno en determinado cual país, es una crisis universal. La compañera cubana magistralmente explica cómo funciona Naciones Unidas, pero definitivamente ella misma plantea que hay que reformar el Consejo de Seguridad, pero no es solo el Consejo de Seguridad, hay que democratizar todas las Naciones Unidas, hay que refundarla, así como la Sociedad de las Naciones se dio el paso a las Naciones Unidas con la Carta de San Francisco, pues así debe pasar ahora. La pandemia debe de permitirnos sentarnos y hacerle ver a la comunidad internacional la necesidad de democratizar Naciones Unidas. Obviamente tenemos que ir a Naciones Unidas, refundarla, darle vuelta como un calcetín, porque no hay democracia. La democracia de Naciones Unidas hay que imponerla, hay que rehacerla. La crisis que planteaba Marta es una crisis efectivamente que provoca ¿quién? El imperialismo, pero el imperialismo como categoría. Leonel Falcon tiene razón. No se trata tan solo del imperialismo norteamericano. El imperialismo es una categoría económica a la cual Lenin le da el significado debido cuando escribe precisamente el imperialismo, fase superior del capitalismo. Hoy con la globalización de la economía, con la globalización, yo diría incluso hasta de la miseria, porque lo que ha producido los últimos 40 años del neoliberalismo ha sido concentración de la riqueza en unas pocas manos y muchísima miseria. Compañero venezolano, ubíquese, no solo ADECO está en Copal, también están otros partidos. Está Timoteo Zambrano, Cocambieno, está el MAS, Movimiento Socialismo. Me gustaría que escuchara a Jorge Mirabal en este momento, a ver si va a compartir con usted las barbaridades que acaba de decir. No vamos a entrar en calificativo. Ubíquese, sí, dentro de lo que es Copal. Gracias, Carlos. A ti, querido amigo Francisco Rosales. Les propongo una cosa, vamos a cerrar el ciclo con un comentario final de los ponentes. Si me aprecian la propuesta, me gustaría que empezara Mirta Granda, allá en Cuba, luego sería Dalmau,
y cerraríamos con la maestra Maurad, ¿no? Entonces, vamos a ir a Cuba, por favor. Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor el debate, muy interesante ver la diversidad de opiniones. Nosotros nos gusta mucho el diálogo y el intercambio de opiniones. Ha sido muy rico en la reunión de hoy. Agradezco la invitación y solo quisiera acotar que en Cuba existe el sistema político y social que el pueblo cubano se ha dado en ejercicio de su derecho a la libre determinación, con elecciones en las que participa la mayoría de la población, donde se vota por diferentes posiciones y tuvimos una constitución promulgada en el año 2019 tras un largo proceso de consultas y debates entre la población. Así que nosotros tenemos el sistema que nosotros nos dimos como quisimos y esperamos que el resto de los países de América Latina también puedan hacer lo mismo. Muchas gracias. A ti, querida Mirta. Cerramos, doctor Dalmau. El micrófono, doctor Dalmau. Ahora sí. Gracias. Quiero agradecer la oportunidad que me han dado para participar de este foro. Yo pienso que COPAL es un punto de encuentro y que el caso de Puerto Rico es el mejor ejemplo con ese particular. Hace unos años llevamos a cabo en Panamá un encuentro latinoamericano y caribeño por la independencia de Puerto Rico, donde estaba el más amplio abanico de los distintos partidos de la América Latina y del Caribe. Y pudimos confluir en un principio, el principio de la libre determinación, de la plena democracia, de la dignidad de la América Latina y de los que somos parte de esta gran patria latinoamericana y caribeña. Años más tarde, los hermanos nicaragüenses nos dieron el honor de que Rubén Berrío se dirigiera a la CELAC y que la CELAC aprobara una declaración sobre el tema del derecho a la independencia de Puerto Rico. Así que yo traigo ese ejemplo porque como ese sé que podemos encontrar otros puntos de encuentro. Siempre tenemos que fundamentarnos en que nuestra Carta Constitutiva tiene unos principios que deben regir esas acciones. Así que agradezco nuevamente, un abrazo a todos y a todas y mucha salud. Embajadora Maurad, a sus órdenes. El micrófono. Muchísimas gracias, Carlos. Y muchas gracias a COPAL por invitarme a participar hoy y a compartir esta plataforma tan interesante con Juan Dalmau y con Mirta Granda. Quiero decirle, Juan, que aprendí muchísimo sobre Puerto Rico, muchas cosas que no sabía. Ciertamente me convierto y nos convertimos en sus adeptos, ¿no? Y estaremos con ustedes en esa lucha por la independencia y por acabar con los resabios que aún tenemos, increíblemente, de neocolonialismo, ¿no? En América Latina. Y quiero desearle además enorme suerte en ese proyecto de ley que ha presentado la representante Ocasio Cortés y otra representante para conseguir la autodeterminación en un diálogo, según entendí, muy interesante me pareció la propuesta, un diálogo entre el Congreso y el gobierno. Muy interesante y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Mirta, muchas gracias también no cabe ninguna duda que usted es una digna representante de esa diplomacia legendaria del pueblo cubano, una diplomacia que por necesidad, ¿no? Ha hecho del multilateralismo su expertise, y una expertise que realmente es notable. Yo debo decir que he conocido a muchos de sus colegas, muchos embajadores y funcionarios del Servicio Exterior cubano, y siempre me han impresionado por su notable conocimiento y manejo, ¿no? De las cuestiones multilaterales, sobre todo en Naciones Unidas. Quizás en algunos momentos incluso hemos tenido hasta clases en Ginebra
alguna vez alguno de sus colegas nos dio algunas clases. Sin embargo, yo sí creo que hay que mirar a Naciones Unidas, quizás no desde donde decía José Francisco Rosales, de refundar Naciones Unidas. A mí me parece que los planteamientos de refundamiento son siempre muy, muy difíciles de abordar. Una institución como las Naciones Unidas, que surgió en una época diferente, pero con principios y motivaciones que compartimos hasta hoy, donde la Carta de Naciones Unidas no ha dejado de tener vigencia. Yo sí creo que todas las instituciones multilaterales, y habría que hablar también de la OEA en este caso, habría que hacerlas pasar por el test de un nuevo mundo, ese mundo que estábamos describiendo, ese mundo donde tenemos, ¿no?, temas que son absolutamente globales y que no los vamos a resolver si no es con cooperación. Y por otro lado tenemos estos vestigios, ¿no?, del siglo XVIII y del siglo XIX. Y en consecuencia a mí me parece que las instituciones multilaterales realmente, y nosotros somos los que las constituimos y las podemos cambiar, tienen que hacerse ese examen en términos de este nuevo mundo. Es un mundo donde no solo interactúan los gobiernos, también interactúan las sociedades, ¿no? Hay necesidad de espacios distintos de diálogo. Incluso el mundo privado, que puede parecer una herejía, el mundo privado de la empresa privada tiene un papel muy importante que cumplir, por ejemplo, en el tema del financiamiento para el desarrollo. En consecuencia, yo sí creo que quizás no tenemos que refundar, pero sí tenemos que mirar, ¿no?, las instituciones multilaterales, las regionales y las Naciones Unidas, las internacionales, con una mirada de un mundo distinto, de un mundo donde las relaciones humanas están en cambio. Y por último quiero decir a Carlos González que por cierto, nosotros entendemos que las sanciones que se han aplicado por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela son específicas y corresponden a ciertos individuos de la administración. Yo en ningún momento hablé de bloqueo, pero yo sí quiero decirle que hay un principio fundamental que la diplomacia chilena siempre ha seguido y que ciertamente yo suscribo plenamente, que es la oposición al uso de las sanciones unilaterales, coercitivas de cualquier tipo. No nos parece que sea, ¿no?, un ejercicio democrático de la posibilidad de dialogar entre los países para solucionar problemas. Y por último, quiero decirle que otro principio para la diplomacia chilena y en Naciones Unidas es el hecho de que los procesos de conflicto y de crisis nacionales deben solucionarse nacionalmente, por las partes en conflicto, aunque estas partes no se reconozcan. Y por eso yo simplemente lo único que hice fue señalar que me parecía que era muy positivo este pequeño gesto que se ha hecho de contar ahora con algunos miembros de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Lo digo claramente como una cuestión de principios, no me estoy pronunciando, ¿no?, sobre el fondo de la materia de la manera que usted lo hizo. Quiero agradecerle por supuesto, a Alberto y a Sofía Carvajal, que está aquí, muchísimo, y mandarle muchos cariños a todos los colegas de COPAL. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marta Maurás. Muchas gracias, Juan Dalmau. Muchas gracias, Mirta Granda. Sofía, por supuesto, José Alberto Aguilar. Y desearles a todos una excelente tarde y que se asomen un poco al chat. Está muy bueno el debate allá, sobre el tema de Venezuela y Colombia, y que a lo mejor es parte de lo que se trata. Difundir, socializar, comentar, intercambiar. Y por qué no, debatir. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.